Quiero saludar una vez más a cada uno de los jóvenes y señoritas que me estarán acompañando a través de este nuevo video. Y hoy estaremos hablando de un tema muy importante, que es Bolivia, el estaño y su participación en la Segunda Guerra Mundial 1939-1945 y la Guerra Fría. Es un tema amplio, ¿no es verdad? Estamos hablando del estaño, estamos hablando de la participación de Bolivia en la Segunda Guerra Mundial y bueno, pues la Segunda Guerra Mundial es un tema muy amplio, ¿no es verdad? Y también le vamos a añadir algo de la Guerra Fría. Vamos a empezar entonces por lo más amplio que sería la Segunda Guerra Mundial, resaltando algunos acontecimientos de suma importancia. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945, donde se vieron involucradas una mayor parte de las naciones del mundo, ¿no es verdad? Incluida todas las grandes potencias, así como prácticamente todas las naciones europeas, agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas. Habían dos bandos. ¿Y cuáles son esos dos bandos que se han enfrentado durante la Segunda Guerra Mundial? Por un lado tenemos a los aliados y por el otro lado tenemos a las potencias del eje. Vamos a nombrar algunos países importantes que han encabezado el bando de los aliados. Tenemos a Francia, Polonia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Canadá, Estados Unidos de América. Y por el otro lado tenemos a las potencias del eje, que estaba formado por Alemania, el Imperio del Japón y el Reino de Italia. Buenos, a estos dos bandos participaron diferentes países que en este video quizás no lo estamos nombrando. Bueno, continuamos con el tema. ¿Algún otro datos de suma importancia que pasó en la historia de nuestra sociedad, de nuestro planeta, de nuestro mundo? Es el lanzamiento de las bombas atómicas durante la Segunda Guerra Mundial. ¿No es verdad? Lanzada por Estados Unidos al Imperio del Japón en una de las ciudades más importantes que tenía el Imperio del Japón en esa época. Y bueno, fue lanzado a una ciudad, hacia la sociedad civil. Tenemos a Hiroshima, lanzado la bomba atómica el 6 de agosto de 1945 y 3 días después a la ciudad de Nagasaki, un 9 de agosto del año 1945. Otro dato importante a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial fue que surgió una organización internacional. Esta organización internacional es la ONU. ¿Y qué es la ONU? La ONU es la Organización de las Naciones Unidas. ¿No es verdad? También conocido, dice acá, simplemente como Naciones Unidas. Es la mayor organización internacional existente. Hoy por hoy está vigente desde el año 1945. Se creó justamente para mantener la paz y seguridad internacional. Es una organización que puede mediar, puede ser un mediador para que no se llegue a un conflicto de un país con otro país. Y fue fundada el 24 de octubre de 1945. Algo muy importante a consecuencia también de la Guerra Fría es que el mundo se dividió en dos después de la guerra.
¿Ya? Por un lado, tenemos la ideología del capitalismo encabezado por Estados Unidos y por el otro lado tenemos a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética con la ideología del comunismo. Este enfrentamiento del capitalismo versus comunismo se lo denomina Guerra Fría. Es decir, con mis propias palabras, la Guerra Fría es una confrontación de ideas. Capitalismo versus comunismo. Muy bien, entonces, si usted va a investigar en el Internet, encontrará que la Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, ideológico, militar, informativo, iniciado tras la Segunda Guerra Mundial, tal como lo tenemos acá, ¿no es verdad? Pero para que usted pueda entender y comprender, es sencillamente una confrontación de ideas, capitalismo versus comunismo. Capitalismo encabezado por Estados Unidos y el comunismo encabezado por la Unión de República Socialista Soviética. Muy bien, veamos entonces en qué consiste lo que es el capitalismo. El capitalismo es una ideología. Eso es lo que no se tiene que olvidar. ¿Capitalismo qué es? Es una ideología. Muy bien, es una manera de pensar. Es una idea. Bueno, ¿producto de qué? ¿Resultado de qué? Resultado de la propiedad privada. Quiere decir entonces que en Estados Unidos ya prevalece lo que es entonces el derecho a la propiedad privada. El Estado lo garantiza, ¿ya? El sistema político, las leyes lo garantiza, lo respalda a la propiedad privada. Y la propiedad privada tiene esa facultad de poder invertir su capital para que siga creciendo su empresa. ¿No es verdad? Entonces, ¿quién se beneficia? Se beneficia los dueños de la propiedad privada. Bueno, entonces ese es el capitalismo. Ahora, hay algo que contrarresta o se pone en contraposición del capitalismo, es el comunismo. El comunismo, veamos, también es una ideología, es una idea. Acá dice, es un sistema político. Es decir, que es una estructura de organización. ¿De quién? De la sociedad. Veamos, caracterizado por la propiedad en común. Quiere decir que en el capitalismo, veamos, en el capitalismo prevalece el derecho a la propiedad privada. En el comunismo, no. Aquí prevalece lo que es la propiedad en común. O sea, si hay un medio de producción o hay algo que está produciendo, ¿no es verdad? Economía para la sociedad, o sea, no es de una propiedad privada. O sea, todos formamos parte o mejor dicho, todos somos dueños de esa propiedad. ¿No es verdad? O también podemos decir, bueno, no es de nadie, es de la sociedad, es de todo, todos somos dueños. Dice acá, así como por la inexistencia de clases sociales. Dentro del pensamiento del comunismo, como ideología, también rechaza las clases sociales. No debe haber ricos, un grupo de personas que se enriquece y el otro grupo que se empobrece a causa de los que se enriquece más. ¿Me dejo entender? O sea, no debe haber, debemos ser todos iguales, ni ricos ni pobres. Y todo lo que producimos es para nosotros y no tiene que haber un Estado. Es lo que estoy hablando de acuerdo al concepto que tengo acá. Entonces,
esta ideología, esta manera de pensar, esta forma de organización de un Estado, comunismo versus capitalismo, se enfrentaron, ¿ya? Se enfrentaron constantemente después de la Segunda Guerra Mundial y a eso se lo denomina la Guerra Fría. Y cada país, perdón, cada potencia que lideraron esta ideología, este pensamiento, trataban de involucrarse a los demás países. Muy bien. Ejemplo, voy a poner un ejemplo. Digamos que acá en Bolivia, ¿ya? Tenemos el pensamiento del comunismo. Es un ejemplo que estoy dando, el comunismo. Entonces, seríamos respaldados por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Estamos hablando de aquella época, ¿no? Entonces, sería respaldado. Pero si hubiera un grupo de personas que no están de acuerdo con el comunismo, entonces esos pequeños grupos o esa clase social estaría buscando apoyo de los Estados Unidos y Estados Unidos estaría apoyando a través de economía, a través de armas, a través de fuerza, a través de, bueno, de medios de comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, más o menos esa era la forma de poder enfrentarse estas ideologías. Los países potencia apoyaban o hacían que entren en conflicto dentro de un Estado, dentro de un país independiente. Ellos intervenían económicamente, militarmente, a través de las armas, etcétera, etcétera. Bien, eso es la Guerra Fría. Veamos entonces a continuación Bolivia. ¿En qué situación estaba durante la Segunda Guerra Mundial? Tenemos acá algunas fuentes. Dice acá, durante este periodo Bolivia estuvo bajo la presidencia de Germán Bush, 1937 a 1939. Carlos Quintanilla, 1939 a 1940. Enrique Peñaranda, 1940 a 1943. Y Gualberto Villarroel, 1943 a 1945. Tenemos 1, 2, 3, 4. 4 presidentes y todos fueron militares. ¿No es verdad? Son datos curiosos en nuestra historia de Bolivia. Una parte de nuestra historia estuvo, o sea, nuestro país estaba gobernado por militares. Fíjense, 4 presidentes en menos de 7 años. Bueno, dice acá, desde el principio del conflicto mundial, Bolivia fue un proveedor de materia prima. Se podría afirmar, sin miedo a equivocarse, dice algún dato, que nuestro país llegó a ser uno de los máximos productores de estaño a nivel mundial para esta época, junto a Malasia. Veamos, si Bolivia era uno de los grandes proveedores a nivel mundial de esta materia prima que es el estaño, veamos en qué se empleaba el estaño. Su empleo era esencial en la fábrica de municiones. ¡Wow! Era justamente lo que necesitaban los países que estaban en conflicto, ¿no es verdad? En la fabricación de municiones, ametralladoras, fusiles, pistolas, cornetas, casco, cantimploras, binoculares, latas de alimentos, trípodes, proyectores, cámaras fotográficas, compases, cuchillos, cables, válvulas, circuitos de radio, automóviles, vagones, tanques, locomotoras, hélices de barcos, tubos para torpedos y refrigeradores. Quiere decir que este material tenía una importancia total en este conflicto y Bolivia participó de esa manera nuevamente. ¿Es verdad?
¿Qué más podemos decir? Algún dato de suma importancia que a través de nuestra investigación, se me lengua la traba, a través de nuestra investigación pudimos ver de que Germán Bush ya era de descendiente alemán. Bueno, de descendiente alemán. Y bajo su gobierno, ya bajo el gobierno, tenía una relación económica con Alemania y Japón. Alemania y Japón, el bando de las potencias del eje. ¿No es verdad? Entonces, eh, esta alianza disgustó a Estados Unidos. Estados Unidos ya era un país que estaba en potencia porque tenía bastante influencia en los demás países en cuestiones económicas, entonces tenía poder, ya bastante poder, ¿no es verdad? Tenía castigado al país, dice acá, negándole toda ayuda económica por haber cometido el pecado capital de expulsar sin indemnización a la Standard Oil Company. Standard Oil Company ya es una empresa internacional de los Estados Unidos que se encarga de la exploración del petróleo. Entonces, la Standard Oil en algún momento estaba aquí en Bolivia, pero después fue echado sin que le hayan dado ninguna indemnización. Entonces, Estados Unidos estaba molesto por esta situación. Bueno, además de que el presidente Hermann Bush, es lo que dijimos hace rato, era de origen alemán. Y bajo su presidencia, algunos germanos, algunos alemanes tuvieron que organizar lo que es el ejército boliviano. Razones suficientes para que Estados Unidos no le dé, o sea, no se simpatice con Bolivia, ¿no es verdad? Bueno, a fines del año 1941, con el ataque a Pearl Harbor, Estados Unidos obligó a Bolivia a tomar partidos al lado de los aliados, Francia e Inglaterra. En 1942, Peñaranda rompió relaciones con Alemania y Japón. No más amistad con Alemania y con Japón, entonces con eso ya pienso yo que Estados Unidos ya estaba conforme. Bueno, ya rompieron relaciones, quiere decir que ya forman parte de nuestro o están de nuestro lado. ¿Es verdad? En compensación, dice, bueno, por este favor o por este hecho, dijo Estados Unidos, bueno, ahora le daré ayuda económica. Y Bolivia recibió ayuda económica, que poco o nada, bueno, favoreció o ayudó a la crisis económica de nuestro país en aquel entonces. Es todo, jóvenes y señoritas. Muchísimas gracias por su atención y espero que este video sea de mucha utilidad para su exposición, porque muchos jóvenes ven mis videos para su exposición, otros para resolver sus tareas y bueno, seguimos trabajando y si tiene alguna observación te invito a que me comentes ahí en el chat del video y nosotros estaremos corrigiendo muchos errores quizás, ¿no es verdad? Entonces cada uno vemos desde la parte externa vemos mejor los errores y así que puede sugerirme, yo no me voy a enojar, voy a tomarlo del lado positivo y bueno pues seguiré trabajando con estos contenidos. Muchísimas gracias, hasta la próxima, chau chau.